Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y, seamos honestos, un montón de especulación en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, en toda Latinoamérica, la verdad sobre el supuesto romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, esos nombres que seguramente les suenan muchísimo si son fanáticos de Yalan, la telenovela que ha conquistado corazones. Sabemos que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué hay de cierto en los rumores que han circulado, y hoy, amigos, vamos a desgranar todo. Prepárense para un análisis a fondo con la información más actualizada y, sobre todo, con una perspectiva que busca la objetividad, aunque sabemos que la intriga es parte de la diversión. Y antes de sumergirnos de lleno, no se olviden de ese botón de suscripción que ven por ahí. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa con sus actores y actrices favoritos, este es su lugar. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu se han convertido en la pareja protagonista, no solo dentro de la ficción de Yalan, sino también en el ojo público. Sus personajes, Ferit y Seyran, tienen una química innegable en pantalla, una conexión que traspasa la pantalla y que, naturalmente, ha llevado a muchos a preguntarse, ¿es esa chispa algo más que actuación? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es un simple sí o no. Hemos visto infinidad de titulares, rumores, especulaciones en redes sociales, e incluso algunas apariciones públicas que han avivado aún más el fuego. Desde viajes juntos hasta supuestas citas secretas, la maquinaria de los medios y los fans no ha parado. Analicemos primero el contexto. Yalan ha sido un fenómeno televisivo. Su éxito rotundo ha puesto a sus actores principales bajo una lupa más intensa que nunca. Cuando una pareja en pantalla tiene una química tan palpable, es casi inevitable que el público empiece a fantasear con una relación en la vida real. Y Mert y Afra, sin duda, tienen esa chispa. Las escenas entre ellos son intensas, cargadas de emoción, y eso, señores, es el signo de actores talentosos que saben cómo vender una historia. Pero esa profesionalidad es precisamente lo que dificulta a veces separar la ficción de la realidad. ¿Qué se ha dicho específicamente? Los rumores han sido variados. Por un lado, se habla de que simplemente son muy buenos amigos, compañeros de trabajo que han forjado un vínculo fuerte debido a las largas horas de rodaje y la intensidad de la producción. Esto es algo muy común en el mundo del espectáculo. Las giras, los sets de filmación, son entornos que a menudo unen a las personas de formas muy especiales. Por otro lado, hay quienes insisten en que hay algo más. Se mencionan presuntos encuentros privados, miradas que hablan por sí solas en eventos, y hasta filtraciones de información por parte de supuestos allegados. Es un torbellino de datos, algunos más creíbles que otros. Hemos intentado rastrear las fuentes más fiables. En Turquía, los medios de entretenimiento a menudo tienen sus propios expertos en relaciones de famosos. Sin embargo, es importante recordar que la mayor parte de esta información se basa en se dice, se rumorea, o fuentes cercanas. Y a menudo estas fuentes son anónimas, lo que les resta credibilidad. Aún así, la persistencia de estos rumores nos dice algo, el público quiere creer, o al menos, está fascinado por la posibilidad. ¿Han hablado ellos al respecto? Aquí es donde la situación se vuelve más delicada. En general, tanto Mert como Afra han sido bastante reservados sobre su vida personal. Cuando se les ha preguntado directamente suelen responder con evasivas educadas o simplemente diciendo que son buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta falta de confirmación explícita es precisamente lo que alimenta la especulación. Si no hay un sí somos pareja, tampoco hay un no nunca. Y en esa ambigüedad, los rumores crecen. Por ejemplo, hubo un episodio en el que ambos fueron vistos juntos durante unas vacaciones. Las fotos circularon rápidamente. ¿Eran amigos de vacaciones juntos? ¿Eran una pareja? La interpretación depende mucho de la perspectiva de cada uno. La belleza de la actuación, y a veces la desgracia de la fama, es que lo que vemos en pantalla puede ser tan convincente que esperamos que se traslade a la vida real. Y cuando vemos a dos personas tan talentosas, con tanta química, interactuar fuera de los reflectores, es natural que nuestra imaginación vuele. Otro punto a considerar es la estrategia de marketing de la propia serie. A veces las productoras o los equipos de relaciones públicas pueden, intencionalmente o no, dejar que la especulación sobre la pareja principal prospere, ya que aumenta el interés en la trama y los personajes.
Si el público está invirtiendo emocionalmente en la posibilidad de que Mert y Afra estén juntos fuera de la pantalla, es más probable que sigan viendo la serie y se enganchen aún más. Es un juego delicado entre la realidad y la ficción, y los actores a menudo se encuentran en el medio. Hemos analizado las entrevistas, las apariciones públicas, las redes sociales de ambos. Si bien Mert y Afra comparten momentos de compañerismo y respeto mutuo, que son evidentes en sus interacciones, no hay una confirmación clara y directa de que su relación sea romántica. Han sido vistos juntos en eventos, celebrando éxitos, y compartiendo momentos de camaradería en el set. Estas son cosas normales para compañeros de trabajo que se han vuelto cercanos. Sin embargo, la intensidad de los rumores sugiere que el público está buscando algo más. Y es ahí donde reside el misterio. ¿Hay algo que no nos están contando? ¿O simplemente la química en pantalla es tan potente que el público no puede evitar proyectar sus deseos en la vida real? Es un debate abierto. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos son profesionales excepcionales. Su interpretación de Ferit y Seyran es uno de los pilares del éxito de Yalan. La forma en que transmiten la complejidad de sus personajes, la tensión, el amor, el odio, es lo que cautiva a millones. Y para lograr eso se requiere una conexión, ya sea profesional o personal, que les permita entenderse y complementarse en el set. Ahora pensemos en las consecuencias de estos rumores para ellos. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador. Cada foto, cada comentario, cada viaje se analiza al microscopio. Para jóvenes actores que están en la cima de su carrera, esta presión puede ser inmensa. Es importante recordar que al final del día son personas con vidas privadas y merecen un cierto grado de respeto y espacio. ¿Cuál es, entonces, la verdad sobre el romance entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaoğlu? La verdad es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial. Lo que tenemos son muchos rumores, mucha especulación, y una química en pantalla que ha hecho que el público se enamore de la idea de que podrían estar juntos en la vida real. Lo que vemos en la serie es una historia de amor muy convincente, interpretada magistralmente por dos actores talentosos. Si esa conexión se extiende más allá de los límites del set, es algo que solo ellos saben. Es posible que sean simplemente muy buenos amigos que se apoyan mutuamente en este vertiginoso viaje de la fama. Es posible que haya algo más, pero que aún no estén listos para compartirlo con el mundo. Y es posible también que la magia de la televisión sea tan poderosa que nosotros, los espectadores, nos hayamos enamorado de una fantasía. Lo que sí es indiscutible es el talento de ambos. Y mientras Yalan siga cosechando éxitos, la atención sobre Mert y Afra, tanto dentro como fuera de la pantalla, continuará. Lo importante para nosotros como audiencia es disfrutar de su trabajo, apreciar su arte y respetar su privacidad. En resumen, amigos, hemos desglosado los rumores, analizado el contexto y explorado las diferentes posibilidades. La verdad definitiva sobre el romance entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaoğlu sigue siendo, por ahora, un misterio envuelto en la especulación y el cariño del público. Lo que sí sabemos con certeza es que la química entre ellos en Yalan es innegable y ha sido un factor clave en el éxito de la serie. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que este vídeo les haya aportado una perspectiva clara y les haya ayudado a entender mejor la situación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo más entre Mert y Afra? ¿O simplemente son excelentes compañeros de trabajo? Nos encantaría leer sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Dejen su opinión, que siempre nos encanta interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y si disfrutaron de este contenido, no duden en regalarnos un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fanáticos de Yalan y de estos talentosos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.